Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 46, titulado Bond 7. Soy Alberto López y mi nick en internet es Clark. Vamos a ver cómo fue la evolución de la trama de Diamantes para la Eternidad, la séptima película de la serie y la despedida de Sean Connery de la franquicia oficial. Richard Maybaum, el guionista habitual de la saga, fue quien escribió el primer boceto de Bond 7. En él se contemplaban varias ideas destinadas a repetir el éxito de Goldfinger, tal y como se lo habían solicitado los productores Cubby Broccoli y Harry Chapman. Aparecía el hermano gemelo de Goldfinger como villano, de modo que se requería contratar nuevamente al actor de aquel personaje, el alemán Gerd Frobe. Además, su arma principal iba a haber sido un láser, algo que también se había visto en la película de 1964. La diferencia estaba en que le tenían montado en un barco de gran tamaño. La idea de la embarcación se acabaría utilizando en La espía que me amó, donde el villano hacía uso de un superpetrolero. Como este borrador no convencía del todo a los productores, se dispusieron a contratar a otro guionista para que lo modificara. Fue David Picker, el jefe de producción de United Artists, quien propuso a Tom Mankiewicz. La razón estaba en que había acudido a una de las 4 representaciones de su musical Georgie y le había encantado. Además, la obra había obtenido 3 nominaciones en los premios Tony, el Oscar del teatro. Cubby y Harry le contrataron entonces por un periodo de prueba de 2 semanas. Luego pasaría a formar parte del equipo del filme durante los siguientes 6 meses y compartiría el crédito del guión con Maybaum. La otra razón principal por la que se decantaron por Mankiewicz residía en que era hijo del aclamado guionista y director Joseph L. Mankiewicz, quien había obtenido 4 Oscar en 2 años por sus guiones y su dirección para Carta a 3 esposas y Eva al desnudo. Se puede decir que la reputación de su padre le precedió, fuera parte que buscaban a alguien americano para aproximarse mejor a los gustos del público de ese país y mejorar la recaudación en taquilla. El primer borrador revisado de Tom Mankiewicz fue entregado el 24 de enero de 1971 y se aproximaba mucho a la versión final de la película. No obstante, incluía algunas referencias a Ian Fleming, el escritor de las novelas, que acabarían siendo descartadas. Este guión carecía de una secuencia precréditos, también llamada teaser. Únicamente indicaba secuencia pretítulos en la que Bond mata a Blofeld. Mankiewicz haría algo similar en Vive y deja morir con la persecución de lanchas. En un principio solo escribió la mayor persecución de lanchas que jamás hayas visto. Más tarde desarrollaría la escena a lo largo de 12 páginas. Así pues, el borrador de Tom pasaba directamente a mostrar a M explicando a Bond las características de unos diamantes mientras esperaban la reunión con Sir Donald Monger. Las escenas posteriores eran muy parecidas a las del producto final, con cambios poco significativos. Por ejemplo, el comentario de Bond sobre el Jerez no resultaba corregido por M. Por otro lado, había una escena adicional del Sr. Wind y el Sr. Keith que les mostraba observando una pelea entre un escarabajo y un escorpión, un duelo del que este último salía victorioso. Y otro ejemplo más, la señorita Moneypenny no aparecía en la secuencia en la que Bond reemplazaba al contrabandista Peter Franks. Fue añadida más tarde cuando la actriz reveló que se había teñido el pelo. De esta forma, al llevar la gorra de agente de aduanas, podía disimular su cambio de look. Más adelante, la escena en la que 007 conoce a Tiffany Case también era muy parecida, excepto por el color real del pelo de la chica, puesto que se describía como plateado y por tanto era más cercano a la rubia descrita por Fleming. Otro guiño al escritor, que sí se mantuvo en el filme definitivo, venía dado por algunas de las frases de la contrabandista. Por eso se le pagan 50 de los grandes, le decía la mujer. ¿Qué creía que iba a llevar? ¿Un par de sortijas? Y Franks, por el amor de Dios, no venga con ideas tan terribles como pelotas de golf huecas o piernas de madera. Esto último estaba inspirado en una frase de la novela en la que Tiffany decía: «Siempre les pido que me encuentren a un hombre con una pierna de madera», algo que quería para sus propósitos contrabandistas. La secuencia del aeropuerto en la que Bond bromea con Felix Leiter sobre el lugar donde había escondido los diamantes en el cadáver de Franks poseía un ligero cambio que luego no se apreció en la versión española. En el borrador se indicaba alimenticio, mi querido Leiter, en vez de alimenticio, doctor Leiter. Se trataba de una referencia a la famosa frase de Sherlock Holmes, elemental, querido Watson, ya que en inglés hay un notable parecido entre ambos términos, alimentary y elementary.
Después de que 007 se libre por los pelos de la incineración del ataúd, Monkey Beach incluía una secuencia en la que el agente llegaba al Hotel Tropicana de Las Vegas empleando un coche fúnebre de Slumber Inc. Bond lanzaba las llaves del vehículo al portero y le decía: «Mi nombre es Franks, ¿podrías llevar lo que hay dentro a mi habitación? Es un buen tipo». Luego le daba una propina de $5. La siguiente escena era similar a la del filme. Bond pedía a Leiter los diamantes auténticos por teléfono. Sin embargo, en este borrador se revelaba que era Q quien se había encargado de introducir esa mercancía en los Estados Unidos. Bond indicaba: «Pensé que llegarían en la valija diplomática». Luego, un sorprendido Leiter respondía: «Así lo hice». El guión mostraba después a un avergonzado Q rodeado de agentes de aduanas después de que estos hubieran abierto sus pelotas y bolsas de golf. Este era el método empleado por Bond en la novela de Fleming. El borrador también contenía una secuencia que acabaría siendo filmada, pero que se descartaría del producto final en postproducción. En ella, una celebridad charlaba con Bert Saxby sobre la naturaleza misteriosa del magnate millonario William White. El borrador no especificaba qué famoso iba a hacer este papel, pero se sugería a Sammy Davis Jr. o a Dean Martin. Como se puede comprobar en la sección de escenas eliminadas del DVD, fue Sammy quien hizo este cameo. Luego vendría la escena en que Bond conoce a Plenty O'Toole, llamada Elenita en la versión española y descrita como un sueño de Hugh Hefner hecho realidad. Hefner es el famoso creador de la revista Playboy, una marca que acabó siendo referenciada en la película cuando Tiffany descubre la tarjeta de socio de Bond en el cadáver de Franks. También se indicaba que la chica destacaba entre las demás como una colosa. Evidentemente, los pechos de Plenty iban a ser tan enormes que incluso dejaban atónito al espía. En concreto, se indicaba que Bond se inclinaba sobre la mesa y elegía dos de los dados ofrecidos por el croupier. Luego veía de reojo la delantera de Plenty, pestañeaba y recuperaba la compostura. La chica se presentaba: «Hola, soy Plenty», que viene a significar abundante. Bond la respondía: «Sería estúpido negarlo». Sin embargo, en la película final se cambió por «Por supuesto que lo eres». En la versión española, el diálogo se modificó bastante al no poder hacer el mismo juego de palabras. Ella decía: «Soy Elenita», a lo que la gente respondía: «Mucho gusto». Monkey Beach incluye también una secuencia en la que se mostraba el asesinato de Sadie Tree por parte de Keith y Wint. El señor Keith le enseñaba una flor de plástico, mientras que el señor Wint le mostraba la típica pistola de broma que sacaba el cartel «Bang bang, estás muerto». El humorista respondía: «Vamos, tíos, la clásica pistola de broma y la flor de agua, debéis estar bromeando». Keith usaba entonces la flor para verter un ácido a la cara de Tree, provocando que el cómico se encorvara y gritara. Después, Wint disparaba la pistola por segunda vez, pero entonces sí salía una bala. El boceto era también ligeramente distinto respecto al filme definitivo cuando Bond hablaba con Tiffany en su casa de Las Vegas. El agente le explicaba quién era en vez de que lo descubriera la chica. Bond le decía: «Siempre podría empezar explicando que Peter Franks murió en tu ascensor de Ámsterdam». Tiffany se sorprendía: «¿Entonces tú eres?». A lo que Bond respondía: «Precisamente, y de repente estás viviendo de prestado». La escena en la que Bond acude a la casa del auténtico William White también era distinta en este borrador. El edificio se encontraba en un rancho vigilado por un joven guardia cowboy. Se le mostraba lanzando una cuerda con soga sobre el saliente de una silla de montar. 007 indicaba que le parecía muy fácil, a lo que el joven respondía: «Señor, tiene tantas probabilidades de acertar con el lazo en la silla como de entrar en este rancho». La siguiente toma le mostraba sentado en la silla, amordazado y atado por completo con su propia cuerda. Luego vendría la escena de Bambi y Pluto sin apenas cambios. Más tarde, el borrador mostraba a una Tiffany más valiente y astuta que como apareció en pantalla. Se la veía engañando a Blofeld con una cinta de cassette falsa, introduciéndola en el ordenador. Además, se la mostraba con auténtica preocupación cuando los guardias del villano se ponían a golpear a Bond. Esta tortura tampoco se contempló en el filme. El boceto también revelaba lo que le ocurría al Dr. Metz, el idealista científico de Blofeld. Metz trataba de escapar de la estación por medio de una lancha. Leiter avisaba a los helicópteros de que Metz seguía con vida y uno de los vehículos disparaban a los tanques de combustible de la embarcación, haciéndola explotar por los aires. Entretanto, un grupo de submarinistas se ponían a colocar bombas Lapa en la estructura de la estación. Se llegaron a rodar algunas tomas de esta parte, pero acabaron siendo eliminadas. Esta es la razón por la que aparecen varios submarinistas saltando de helicópteros en el póster. Al mismo tiempo que se realizaba esta incursión, Blofeld salía de la base por medio de un mini submarino, como en la película. Para cuando encendía los motores, Bond ya había atado la larga cuerda del globo meteorológico a la parte trasera del vehículo. Blofeld alcanzaba la orilla, donde se encontraba con una mina de sal. El villano observaba a 007 colgado de la base del globo por encima del agua.
Mary Poppins, supongo, decía Blofeld al tiempo que disparaba con una pistola. Bond giraba la chapa metálica de la parte inferior del globo, el aire salía del recipiente y el agente caía al agua. Blofeld huía por la instalación de la mina de sal. El inglés le perseguía, pero caía en un foso de sal al tratar de esquivar otro disparo de su adversario. El villano se dirigía a una pala excavadora cercana y la empleaba para tratar de liquidar a 007. La pala descendía hacia el agente, pero este lograba subirse a la parte superior del objeto, esquivándolo por escasos centímetros. Blofeld entonces decidía huir. Bond se subía a la cabina de la excavadora y usaba los dientes de la pala para agarrar a su rival, elevándolo en el aire y dejándolo caer en una máquina granuladora. Cuando Leiter y White llegaban, el agente secreto bajaba el nivel de la máquina. La granuladora empezaba a verter la sal teñida de rojo, creando un gran montículo. ¿Dónde está ese bastardo de Blofeld?, preguntaba White después de que Bond apagara la máquina. «¿Bastardo?», respondía el inglés, «es la sal de la tierra». Toda esa secuencia de la mina de sal fue descartada por dos razones. En primer lugar, los productores no consiguieron el permiso de rodaje necesario para filmar allí, y en segundo lugar, lo consideraron demasiado caro. La escena final en el crucero no transcurría en una terraza como en la película final, sino en el interior del camarote. Entraban Wint y Keith disfrazados de camareros, sonaba el teléfono y lo cogía Keith, diciéndole a Bond que era requerido en la sala de comunicaciones para coger una llamada de William White. El agente salía de la habitación y dejaba a Tiffany a solas con el dúo. Cuando Bond llegaba a la sala de comunicaciones no había llamada para él. En el camarote, Tiffany había sido amordazada y atada a la cama. Colgando sobre ella, los esbirros habían colocado una cazuela con aceite hirviendo, atado a una cuerda, enlazada a su vez al pomo de la puerta de la habitación. Cuando Bond regresaba, intuía que algo iba mal. Así pues, usaba una larga cuerda para atar un flotador salvavidas a la barandilla del barco y descendía por el lateral, alcanzando la claraboya de la estancia y viendo la situación de Tiffany con Wint y Keith esperando. Luego se impulsaba con los pies sobre el casco. Cuando alcanzaba cierta distancia, golpeaba la claraboya con los pies por delante. En la pelea que seguía, Bond despachaba a los asesinos. La secuencia evocaba a un pasaje de la novela de Fleming en la que Wint y Keith llevaban a Tiffany a su propio camarote y Bond accedía a la estancia a través de la claraboya. El borrador tenía el mismo desenlace que la película. Mostraba a Tiffany en compañía de Bond en la terraza, preguntándose cómo iban a recuperar los diamantes del satélite. El borrador de Tom era más explícito en ciertas partes que el filme definitivo. Por ejemplo, cuando Bond y Tiffany están en la cama del hotel White House, la chica le preguntaba: «James, ¿qué te ha contado Félix que hagamos?», a lo que el espía respondía: «Exactamente lo que estoy haciendo contigo, querida». Tiffany indicaba finalmente: «El bueno de Félix». Tras derrotar a Wint y Keith en el camarote, algo que sucedía en torno a la página 124, Bond observaba a Tiffany aún atada con las piernas separadas. El agente mencionaba: «Resultaste de mucha ayuda», una ironía que parece indicar que había olvidado cómo la chica había detenido la paliza sufrida en la estación petrolífera en la página 110. El espía estuvo a punto de quedar inconsciente cuando la mujer, a base de codazos, logró abrirse paso entre los guardias de Blofeld y tumbarse sobre él para protegerlo. Tras una frase como «resultaste de mucha ayuda», el espectador probablemente hubiese querido que Tiffany le propinara un rodillazo a la entrepierna de Bond, así que fue un acierto que se descartara esta secuencia. Como hemos visto, no hay diferencias especialmente notables entre este borrador revisado de Mankiewicz y el producto definitivo. Sí, poseía un desenlace más elaborado al contar con esa persecución por una mina de sal, pero la trama era la misma. Cabe reseñar que en el producto final se eliminaron las referencias a Fleming y se hizo aún más hincapié en el humor, probablemente debido a la contratación a última hora de Connery, partidario de un estilo más liviano. El resultado fue muy positivo, puesto que Diamantes para la Eternidad fue la película Bond de mayor recaudación en la taquilla americana, que era justamente el objetivo que perseguían los productores al contratar a Tom. De esta forma, no extraña que le volvieran a contratar para las dos siguientes películas. En Vive y deja morir, de 1973, trabajó en solitario, y en El hombre de la pistola de oro, de 1974, volvió a contar con la colaboración de Mae Baum. Por otro lado, hizo borradores y aportó ideas para El espía que me amó y Moonraker, pero los guiones definitivos de estas entregas acabaron siendo firmados por Christopher Wood. Ahora bien, desde el punto de vista de los fans de la serie y la crítica, recibió muy pocos elogios. Es más, suele estar considerada entre las películas más flojas de la franquicia, principalmente por su elevada dosis de humor y su alejamiento de la novela de Fleming.
Llegamos al final del programa. Únicamente me falta recordaros que podéis encontrar más podcasts temáticos en el menú superior Otros medios, audio, podcast temático de archivo007.com. Por otro lado, si queréis algo más interactivo, os podéis pasar por nuestro foro, ubicado en www.archivo007.com/foros o por nuestros sitios de las redes sociales Twitter, Google+ y Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.